Bien, pues un día más conectamos con Valdepeñas, esta vez en circunstancias que han variado sensiblemente respecto de la última edición porque estamos teletrabajando. Toca teletrabajar y, bueno, el imperativo es el que es. Mucha abundancia de temas y de interés en esta edición de Conecta con Valdepeñas. Vamos a hablar con el director del Colegio Público, Jesús Castillo, para que nos cuente cómo se está reorganizando la actividad docente en nuestra población en la educación infantil y primaria. Vamos a hablar con el propietario de una empresa familiar de hostelería y de fabricación de productos agroalimentarios, que nos va a comentar cómo está impactando en su actividad, después de medio siglo de profesión y de oficio, esta grave crisis sanitaria en primer lugar y económica en segundo lugar y no menos grave. Hablaremos también con los gestores, con quienes han sido gestores de la entidad de familiares y enfermos de Alzheimer, de AFA Valdepeñas, que nos van a dar la auténtica dimensión del problema en la atención sociosanitaria. Y por último vamos a hablar con el abogado y periodista Jesús López de Lerma Galán, que nos va a desmenuzar algunos de los datos más sobresalientes y de mayor interés de las medidas decretadas por el Gobierno en ayuda de las familias, de los trabajadores y de las empresas. Empezamos. Hoy ha habido importantes novedades para la educación a nivel general. Se ha decidido de manera centralizada no suspender, no cancelar, mejor dicho, el curso académico y dejar un intervalo de fechas posibles para la cita con la selectividad, con la EBAU. Tenemos en Conecta con Valdepeñas a Pedro Jesús Jaramillo Santos. Él es el director del Colegio Público Jesús Castillo. Pedro Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes. Aquí estamos recluidos en casa. Estamos teletrabajando, las circunstancias se obligan, tanto a unos como a otros, y sobre todo a la gente que tratáis con muchísimas personas todos los días y que lleváis ya 2 semanas sin ese contacto físico, porque el contacto a través de Internet es lo que tiene, que nos permite seguir funcionando. Bueno, yo te quería preguntar por lo que estaba enunciando en la introducción de la entrevista. En primer lugar, bueno, ¿cómo se traslada eso al día a día de las relaciones vuestras del profesorado, tanto entre vosotros como con el resto de la comunidad educativa? ¿Qué el nuevo horizonte de fechas que se os ha propuesto, qué agenda es lo que os plantea? Bueno, el horizonte de fechas es muy relativo. Vamos a ver qué tal se desarrolla la evolución de esta pandemia y según el desarrollo de la misma, pues iremos tomando decisiones a nivel de claustro. Evidentemente, nosotros tenemos un contacto pues, con todas las familias a través de la plataforma Papás y a través de esa plataforma pues vamos enviando actividades, vamos enviando pues pequeñas tareas, etcétera, etcétera. Siempre con la idea pues tampoco no cargar demasiado a las familias en esta labor que tenemos, en esta reclusión en casa, de forma que nuestros alumnos y alumnas pues puedan no perder el hábito, el ritmo, puedan seguir trabajando en casa, pero sin demasiados agobios, sin adelantar contenidos, etcétera, etcétera. Pedro, ¿cómo afectaría el aplazamiento de la finalización del curso? ¿Cómo afectaría a la organización del próximo curso académico? ¿Y cómo prevéis que se puede, si se cumplen el mejor escenario de levantamiento de las medidas restrictivas de movilidad, etcétera? ¿Cuáles son las distintas posibilidades que contempláis? ¿Contempláis quizá una finalización del curso presencial o eso es mucho pedir? Como te decía, no adaptar al desarrollo y a la evolución sobre todo de la epidemia, y según vayamos viendo qué disposiciones articula la Consejería de Educación, pues iremos tomando pues las medidas o aquellas pautas que podamos seguir en la evolución y sobre todo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Evidentemente, esto nos va a suponer una adaptación no solo a nivel curricular, sino a nivel de evaluación y, como te puedes imaginar, a nivel pues,
del desarrollo normal de nuestras clases presenciales. Esto supone un reto, no solo para el profesorado de primaria, también para el de secundaria, evidentemente para todos los niveles educativos. Pero si concretamos en nuestro centro, que yo creo que se podía extrapolar a todos los centros de primaria de la localidad de Valdepeñas, vamos a esperar, vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver qué disposiciones se emanan de la consejería y vayamos viendo, pues iremos tomando esas decisiones. Si estamos a todas las posibilidades, dime, que te decía que no podemos cerrar ninguna de las opciones que tenemos ahora mismo, tanto si se alarga el curso como si se cancela, no lo sabemos. Y entonces, como no se sabe y hay cierta incertidumbre en este sentido, pues vamos a esperar a tomar decisiones sobre todos los procesos educativos del centro. Está claro que los planes a medio y largo plazo son una pérdida de tiempo hoy por hoy, hay que pensar de un día para otro. Te planteo que es una cuestión hasta cierto punto delicada. ¿La totalidad del alumnado en vuestro centro está preparado en sus domicilios para poder conectarse y hacer teleaprendizaje o teleenseñanza a distancia? Bueno, no todas las familias tienen esta. Hemos intentado habilitar todas las vías posibles de comunicación e interrelación con nuestras familias del centro. A través, como te decía, de la plataforma Papás, correo electrónico, WhatsApp, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que casi todas las familias, por no decir el 100%, tienen la opción de teléfono móvil, tienen acceso a Internet a través de datos, etcétera. Queremos llegar a todo nuestro alumnado. Esa es nuestra intención. Sabemos que podemos encontrarnos con casos en los que esto no sea posible. Pero es que no estamos utilizando todas las vías a nuestro alcance. La situación en la que estamos os está planteando, va a plantear dificultades a la hora de evaluar de una manera objetiva y conforme lo veníais haciendo toda la vida al alumnado, o va a obligar a tener un poco, si me permite ese término, manga ancha para, haciéndoos cargo de la situación, pues ser también conscientes de las limitaciones que tenéis tanto el profesorado como los alumnos? Evidentemente está, como te decía antes, en una situación realmente extraordinaria. Y las medidas en cuanto a la evaluación del alumnado habrá que decidirlas en el momento en que esto vaya terminando y nos incorporemos a las clases. Yo creo que a nivel de primaria, y te doy mi opinión personal, a nivel de primaria no es tanto el problema de evaluar. Es decir, sería, por ejemplo, más tendría dificultades con el alumnado de sexto, que pasa de etapa. Es decir, los cambios de etapa o los cambios de ciclo pueden ser más conflictivos. En este caso, por ejemplo, si un tutor, y te pongo un ejemplo, un tutor de primero tiene un grupo de alumnos con el que va a seguir en el curso segundo, es decir, a pesar de que la evaluación, este curso escolar, no abarque todos los contenidos o todas las competencias que estarían programadas para ese nivel, sí podría adaptar, es decir, el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel de segundo y recuperar, en la medida de lo posible, todos los contenidos que se hayan dejado de dar en primero. No he estado suficientemente bien. Yo creo que más conflictivo sería, por ejemplo, como se puede ver claramente, serían en procesos, por ejemplo, en la EBAU o en los pasos de la ESO a bachillerato, etcétera, etcétera. Ahí sí creo que habría más problemas. En el caso de, por ejemplo, primaria, estudiamos o podríamos ver la posibilidad de adaptar esos contenidos, hacer una programación adaptada en el curso 2021 a todos los procesos o todos los contenidos que se han tenido que dejar de dar por estas circunstancias excepcionales. Bien. Pedro, ¿se hace imprescindible la colaboración, la intervención de los padres en la situación extraordinaria de los alumnos aprendiendo desde su casa y vía Internet, o no es tan necesaria? Hombre, nosotros desde el equipo de profesores del centro alabamos y agradecemos, y sé que las familias están realizando una labor realmente encomiable, muy difícil, porque las circunstancias así lo son. Y no podemos engañarnos, y los niños están igual
Los niños y niñas están igual de preocupados que nosotros por esta situación, oyen las noticias, ven la preocupación en los padres, ven comentarios. Es decir, esta situación es muy difícil para todos y la labor que están haciendo los padres realmente es encomiable, porque ese esfuerzo por no perder los procesos de enseñanza y aprendizaje, no perder los contenidos que ya tenían adquiridos por seguir manteniendo esos hábitos de trabajo en casa, realmente es un trabajo y un esfuerzo realmente importante y hay que alabarlo y, por supuesto, hay que destacarlo. Sin ellos, toda la labor que hacemos nosotros, que estamos haciendo, intentando enviar trabajos, tareas, etcétera, a través de todos los medios que tenemos a nuestro alcance, sin ellos todo esto sería totalmente imposible. Es decir, por ahí, desde el centro queremos, por supuesto, agradecer y el apoyo que estamos recibiendo de las familias a la labor que está realizando el centro y a las decisiones que estamos tomando. Muchas decisiones de estas, pues, las vamos tomando sobre la marcha. El equipo de profesores y profesoras estamos en contacto permanente y vamos coordinando las actividades y los procesos día a día. Es que no podemos hacer una previsión para dentro de un mes, para dentro de 15 días, ni siquiera para mañana. Y entonces nos vamos adaptando a las respuestas que recibimos de familias. Vamos adaptando estos procesos al desarrollo que cada alumno tiene en casa y vamos adaptándolos, intentando adaptarlos, más que adaptándolos, intentando adaptarlos al ritmo individual de cada uno, porque las circunstancias familiares de cada alumno y cada alumna son diferentes. Pueden tener familiares enfermos en casa, están cuidando a personas mayores, pueden estar a cargo de abuelos, etcétera. Es un larguísimo, etcétera, de circunstancias que nosotros podemos entender, pero no podemos calcular, ni podemos prever. Pedro, se me ocurre plantearte, cuando poco a poco vayamos remontando y recuperando la normalidad, esto va a suponer un antes y un después nos va a cambiar la vida, de alguna forma, y con algo de perspectiva de tiempo, será posible que inclusive extraigamos enseñanzas y aprendizajes positivos. Esto los profesionales de la enseñanza lo tenéis más presente que nadie por vuestra formación. Entonces, te pregunto precisamente por esto, ¿qué puedes avanzar desde tu punto de vista y tu impresión personal que dentro de unos meses podamos lanzar como mensaje, extraer como mensaje de esta experiencia para proponer o trasladar una enseñanza positiva a la sociedad, al conjunto de la sociedad? Vaya pregunta, ¿eh? Vaya preguntita que me acabas de lanzar. Es compartir. Es difícil. Además es que fíjate lo que me ha inspirado. En el momento en que grabamos esta entrevista para el programa de hoy, ha sido el momento de los aplausos de las 8. Y esta constancia, este gesto de unidad que día a día compartimos, a mí me sugiere esa idea, que dentro de un poco de tiempo, pues veremos con esto, veremos esta situación no como si hubiésemos pasado una guerra, que es como se nos está planteando, sino también habrá una parte positiva que extraer y que compartir y que tener presente cada día de nuestra vida. Hombre, siempre se ha dicho que de todos los desastres o todas las circunstancias difíciles, de todo se puede aprender. Evidentemente nos preocupa el impacto que pueda tener a nivel emocional, a nivel psicológico, sobre todo en nuestro alumnado, en los hijos y en las hijas de nuestros padres y madres del centro. No sabemos cómo le puede afectar, no sabemos cómo vamos a volver, ni ellos ni nosotros. Y entonces todos podemos y debemos sacar conclusiones de todo esto y a lo mejor reflexionar y darnos cuenta de que a lo que le dábamos importancia hace 2 meses, pues a lo mejor dentro de mes y medio, 2 meses o 15 días cuando volvamos al cole, a lo mejor no tiene tanta importancia. Realmente yo creo que deberíamos de centrarnos mucho más, aparte del, por supuesto, sin olvidar el desarrollo de los aprendizajes, pues por supuesto a todo lo que es la educación emocional. Y todo aquello estar preparados y todo lo que significa el desarrollo de las emociones, tanto a nivel de centro como a nivel de familia. Por supuesto, como vuelvo a insistir, sin olvidar los aprendizajes básicos de la educación. Pero sí darle a lo mejor un enfoque diferente a lo que conocemos nosotros como la educación tradicional. Y habría que, como te digo,
desde dentro, una enseñanza desde el interior de las personas, tratar de cultivar esas emociones, las relaciones personales, etcétera, etcétera. Pero ya te digo, y te lo vuelvo a insistir, yo creo que es el mensaje que te voy a transmitir, te voy a repetir durante toda la entrevista, es que vamos a ver lo que pasa, vamos a ver cómo salimos, vamos a ver cómo terminamos. Las decisiones yo creo que no es el momento de tomarlas ahora, es el momento de tomarlas luego después. Vamos a ver cómo estamos a nivel emocional, cómo estamos a nivel personal, cómo salimos y luego ya veremos qué enfoque le damos y cómo nos planteamos todo el tema de la educación, el desarrollo personal, como te decía, las emociones, los sentimientos y, por supuesto, esto nos va a dar un vuelco muy importante para lo que son las relaciones personales. A lo mejor estamos dando demasiada importancia a aspectos de nuestra vida que realmente, y esto yo creo que esta situación nos lo puede hacer ver bien, que realmente a lo mejor no la tienen tanta. Pues Pedro Jesús Jaramillo, director del Colegio Público Jesús Castillo, el mejor de mis deseos y bueno, a ver si nos vemos más pronto que tarde por las calles de Valdepeñas y nos podemos saludar personalmente. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias, Julián, a ti y, por supuesto, todos en casa porque es la mejor forma de prevenir el contagio. Cuídate mucho y espero que nos podamos dar un abrazo muy grande, como a todos nuestros alumnos y alumnas que estamos deseando que vuelvan al colegio, pues para darles un beso, un abrazo y estrujarlos mucho, porque creo que el colegio no solo es educar, sino también somos una familia a la que pertenecemos todos y todos yo creo que los echamos muchísimo de menos y los queremos un montón. Nuestros mejores ánimos para todos. Ya falta un día menos, ya falta un día menos. Venga, ánimo y hasta la vista. Un abrazo, Julián. Hasta luego. Bien, en España, en Castilla-La Mancha y en Valdepeñas son legión, son mayoría los negocios que se han visto afectados total o parcialmente en su actividad y que cuando pase el periodo en el que estamos inmersos van a tener que reinventarse y reiniciarse poniendo tácticas y estrategias en marcha para recuperarse lo más rápidamente posible, sobre todo aquellos que tienen una relación directa con el sector de hostelería. Juan de Dios López Donado es el cabeza visible de un muy popular negocio familiar de Valdepeñas que está vinculado a la hostelería y que está viviendo, bueno, pues ese parón obligado y forzoso, ese paréntesis que les llegará a extremar su capacidad de talento, que no es poca, para reactivarse dentro de, quiera Dios, pocas semanas. Juan de Dios, buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas, Julián. Pues mira, como todos, aquí aguantando el chaparrón, esperando que esto se pase pronto. Bien, cumplimos hoy 11 días de confinamiento. Las circunstancias ya, cada vez a más personas nos están obligando a teletrabajar. Juan de Dios, tenéis negocio de hostelería abierto a diario, negocio que mucha gente estará echando de menos, y tenéis también una fábrica de alimentación que os lleva a recorrer buena parte del sur de España y el centro con vuestros productos. Te preguntaría de entrada, ¿cómo contempláis, cómo pensáis tus hermanas, vuestros trabajadores, tú mismo, cómo va a ser ese reinicio? ¿Cómo vais a afrontar esa remontada una vez que se levante la veda a la movilidad de las personas? Pues hombre, no lo sabemos con la incertidumbre de lo que pueda pasar en un futuro, pero es triste porque esto que nos están diciendo de que puede ser una subida en V o tal vez en U, no sé yo qué decirte, porque no creo que del día a la noche nos digan ya podéis ir a los bares, ya podéis abrir las churrerías, ya podéis comer churros, ya podéis salir a la mente. Creo que no, creo que habrá que hacerlo opinamente, se está haciendo en otros sitios donde los restaurantes abren y hablando con un porcentaje a lo mejor al 50% y unas separaciones en distintas mesas. Entonces nos va a costar trabajo. Y llegar, ¿qué quieres que te diga? Ahora mismo nosotros estamos echando de menos un montón la churrería.
la gente de la churrería nuestra, que es una familia, los echamos de menos lo que no está escrito, ¿sabes? Y por lo demás, pues atendiendo lo que podemos en la fábrica de patatas, pues yo aquellos que nos piden, que lógicamente solamente son supermercados, puesto que la hostelería totalmente desaparecida. El parón ha sido de la noche a la mañana, de golpe y porrazo, pero la recuperación será, todo indica que será paulatina y no, o sea, de un día para otro no se van a autorizar todas las actividades como antes lo estaban. ¿Habéis pensado, por lo que respecta a vuestra churrería, el servicio a domicilio? ¿Os lo habéis planteado? Sí, mira, mi sobrina, que le gusta mucho manejar las redes sociales, mi sobrina Isabel, se lo planteó y dijo, tío, vamos a hacer una encuesta a nivel de aquí del Instagram y del Facebook y tal. Y pues hay gente que dice que sí, que para adelante, y otra gente que dice que no. No lo sé, no creemos que no es el mejor momento. Creemos que no es el mejor momento. Es algo, no es una cosa, es un servicio de primera necesidad. Entonces, exponernos nosotros y exponer a nuestros trabajadores a algo que no, que es una incógnita, que no sabemos cómo va a funcionar, pues la verdad es que nos da miedo, no lo tenemos claro, no, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Sí, hay algunos analistas solventes que, bueno, ven la parte positiva de este momento y piensan que es una etapa también de nuevas oportunidades para reinventar y reiniciar negocios. El vuestro es un claro ejemplo de que lo que funciona bien no lo toques, déjalo como está. Pero aún así habéis tenido, seguro, nuevas ideas que poner en juego, poner en marcha, como digo, una vez que superemos todos la crisis. Sí, esa es una. Pero lo que pasa es que nos da mucho miedo, ¿sabes? Nos da miedo crecer, nos da miedo ampliar, porque es que cuando te viene una cosa de esta te sientes tan indefenso. Te das cuenta que el hecho de ser autónomo es algo que no te va a proteger nadie. Y entonces dices, claro, mira, ya a mi edad, con 63 años, dices, ¿a dónde voy? Pues vamos a intentar salvar el pellejo como podamos. Y, hombre, ilusión y ganas de crecer. Pues sí, fíjate, el telechurro sería un buen... Telechurro Veracruz sería un pelotazo, seguro. Pero, amigo mío, con calma, con conocimiento y pisando sobre la tierra que estamos jugando con eso, con muchas cosas, con muchos problemas sobre del personal. Sí, yo qué sé, ahora mismo tal vez estamos pasando un pequeño bajón, que esto va a irse en 2 días porque por mi carácter sabes tú que Sí. me voy a reír del lucero del alba, pero mira, ahora mismo vamos a andar con conocimiento. Pues lo que dice de la edad tiene un componente biológico, pero también tiene un componente moral y mental que a ti te retrotrae por lo menos 30 años atrás. Dicho esto, hay empresas y hay empresarios que han aprovechado, o bueno, que la coyuntura no les ha dejado más remedio que dejar a trabajadores en casa, y hay otros que han aprovechado la coyuntura para cribar sus plantillas. En vuestro caso, entiendo que los puestos de trabajo son sagrados, son lo más sagrado, ¿no? Vamos a ver, somos los que el negocio nuestro es un negocio familiar. Somos los hermanos y la gente que está con nosotros, pues son como de la familia. Ese es el problema que tiene nuestro negocio, que convivimos continuamente con nuestros trabajadores y somos incapaces de decirles, ahí os quedáis. Todo lo contrario, queremos que sigan, que continúen, que tengamos trabajo para todos. Pero fíjate, cerrar la churrería y al dejarnos pues por debajo del 50% en la fábrica de patatas, porque tenemos dependencia de la hostelería, al cerrar eso, de 12 personas que estamos trabajando, actualmente, cuando vayamos 3 o 4 a la fábrica, los 2 que estamos repartiendo y uno para sacar la producción, poco más. Con eso tenemos suficiente, deseando que vuelva todo a su ser y que ya iremos viendo cómo salimos.
mucha gente nos ha llamado diciendo que no pueden pagarnos las facturas que tenemos pendientes, cosa que nos va a pasar también a nosotros, que no vamos a poder hacer a otros pagos que también teníamos pendientes. O sea, muchas cosas. Es muy triste lo que está pasando, pero bueno, que vamos a salir todos, que esto no se va a quedar así, ¿sabes? Que vamos para adelante con ganas y con coraje y con un par de puntos. Sí, pues así está el patio. Valdepeñas, por último, Juan de Dios, es ciudad de servicios, es ciudad de sector terciario y es ciudad de hostelería. La hostelería es uno de los sectores más influyentes de nuestra economía local. ¿Crees que, como acabas de decir, nos recuperaremos todos y bien, o esto va a dejar elementos por el camino? Hombre, cuando hay un barullo, pues alguien sale beneficiado y alguien sale perjudicado. Y esto es lo que puede pasar cuando esto termine. Ilusión, vamos a poner ganas, vamos a trabajar con... Pero claro, nadie se piense que al día siguiente, o sea, cuando esto vaya terminando, va a decir, venga, que ya podemos salirnos a las terrazas a tomar patatas fritas y cerveza. No, habrá que ir más despacio y sí, alguien caerá o caeremos y otros se beneficiarán. O sea, lo que es malo para el muerto es bueno para el enterrador, ¿sabes? Entonces, hijo mío, yo el otro día le comentaba a la gente que tú date cuenta, Julián, qué generación la mía, que ha vivido una dictadura, ha habido un cambio de moneda y ahora vivimos esto, que es algo que no hemos conocido nunca, macho. Pues yo qué sé, sí. Algo tenemos de bueno, algo tenemos que sacar de bueno y ya te digo, alguien caerá y alguien se beneficiará. Los Bien. Que venden mascarillas están locos de contentos. Sí. Claro. Bien, como dijo hace pocos días en Conecta con Valdepeñas el director de la UNED, Pedro Jesús Sánchez, al que le mando un cordial saludo, la avalancha de los primeros días de crisis de las personas a los supermercados se va a quedar pequeña con la avalancha de las personas a los bares y a las plazas, a reencontrarnos, a abrazarnos y a mirarnos de una forma diferente. Juan de Dios, te emplazo a esa cita, ojalá que en un futuro no muy lejano, en la que nos reencontremos y reprendamos todas las actividades que tenemos juntos los valdepeñeros. Va a ser ya mismo. Hay que dejar pasar un poquito de tiempo y nos vamos a dar un apretón de un abrazo tan fuerte que nos vamos a romper alguna costilla, ya lo verás. Muy bien, pues nada, lo dicho, un abrazo y recuerdos a todos los tuyos. Venga, gracias, Julián, adelante. Bien, qué duda cabe que uno de los centros de mayor atención, si no el que más atención suscita a todos los niveles en esta crisis, es la atención sanitaria y, junto a ella, la atención sociosanitaria, en especial a personas mayores que, por el hecho de su edad o de tener alguna patología asociada, pues requieren una atención más que especial por su especial propensión al contagio y a ser víctimas del coronavirus. En Conecta con Valdepeñas acabamos de contactar con Vicente Salas, que es el presidente de AFA Valdepeña, de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, y persona que al frente de su organización ha estado durante muchos años gestionando el Centro de Día de Atención a Enfermos de Alzheimer y la mini residencia de enfermos de Alzheimer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Saludos también a Noemí, su pareja, y también persona que está al frente de AFA Valdepeñas. Vicente, Noemí, sabemos de lo tremendamente delicado que es la situación de las personas que están al frente
de centros de atención a mayores y residencias de la tercera edad. En momentos como este, que son tan desconocidos para la inmensa mayoría, ¿qué consideráis que es fundamental en la atención a este tipo de usuarios y que sean atenciones o precauciones que no se tomen de manera ordinaria en ausencia de crisis? Bueno, lo que no cabe la menor duda es que esta situación es especial, pero no podemos obviar de que los protocolos de actuación que nos están indicando, es decir, ya había unos protocolos de actuación, es decir, siempre las residencias, y esta tan específica como pueda ser del Alzheimer, tiene unos protocolos de actuación muy concretos, pero en este caso también los planteamientos que nos están dando, desde luego, desde las administraciones, debemos tenerlo en cuenta. Por lo tanto, es regirnos por esos protocolos, porque de esa manera seguro que la situación va a ser menos desagradable que lo que puede ser en un lugar como esto, en una residencia. Hay una cuestión de la cual se están quejando, o al menos lo están manifestando, de los familiares de las personas internas, y es la imposibilidad de contactar o de estar cerca de sus seres queridos, al menos durante unos minutos cada pocos días o diariamente. Pero esto es una precaución insalvable, y sobre todo en la situación extrema, muy, muy dolorosa, de que cuando se produce un fallecimiento, esos familiares ni siquiera pueden despedir los restos de su ser querido. Desde el punto de vista profesional, ¿cómo contempláis, cómo creéis que las personas, las plantillas, los gestores de estas residencias deben actuar en circunstancias tales como las que estoy describiendo? Bueno, sin duda es un grave problema para la familia el estar incomunicado de alguna manera con sus familiares, pero lo que sí nos está diciendo la experiencia es que de una parte está la confianza que ellos tienen en el personal que está cuidando a sus enfermos, y de otra parte la información detallada que se está dando a los familiares periódicamente para que ellos puedan saber en qué situación se encuentra cada uno de ellos. Si hay alguna cuestión que es susceptible, bien a nivel, no sé si político o institucional, pero sí a nivel de calle, susceptible de críticas, es el hecho de la prevención, de que esto se podían las autoridades haber anticipado a que se nos echase encima para tomar medidas que hubiesen atenuado, amortiguado, minimizado los efectos que realmente están teniendo y que nos están poniendo a España a la cabeza. Desde el punto de vista de la atención sociosanitaria, ¿creéis que esto era una cuestión sobre la que podríamos habernos anticipado un mes, o era insalvable, inevitable que nos hubiese pasado por encima como nos está pasando? Bueno, no cabe la menor duda, es decir, todos tenemos nuestra propia opinión al respecto, pero no cabe la menor duda que, teniendo la experiencia de lo que estaba pasando en China, podría venir hacia nosotros, solo que China estaba muy lejos. Pero luego aún así se acerca también a Italia, y hoy hemos sobrepasado a cualquiera de los dos países. Por lo tanto, la prevención es algo que debiéramos de haber tenido en cuenta. Hay una situación que sí que se personaliza en una residencia, en una mini residencia, hoy más que nunca. Nos damos cuenta de la importancia de la mini residencia. Es decir, que concretamente en esta de AFA Valdepeñas, del Alzheimer, la que ha sido de AFA Valdepeñas, entonces en este sentido, el ser algo más personalizado, el ser más pequeña, lógicamente los efectos son mucho menores. De hecho, tenemos un trato directo y, como no podía ser de otra manera, ya no es por cuestión de sentimiento, sino de realidad, porque hay amistad, porque hay muchos afectos allí, y nos consta, lógicamente, el trabajo que se está haciendo de parte del personal, de parte de la gestión, con el fin de que ninguno de las personas con la enfermedad de Alzheimer o de otra demencia estén con coronavirus. Es más, el personal sí que está sufriendo más las consecuencias que la misma persona enferma. Por lo tanto, nos consta de que se está haciendo un trabajo. Desde AFA Valdepeñas también hemos puesto un comunicado en Facebook, lógicamente dando valor a esto. Pero, sobre todo, ahora, más que nunca,
nos damos cuenta que cuanto más masificadas están las cosas, y en este caso la mini residencia aglutina 30 personas, en este aspecto creo que está siendo positivo. Pero sobre la prevención podría haber sido un mes antes, por descontado, hoy estaríamos en una línea hacia abajo y no en una línea ascendente como lo que está sucediendo. Os tengo que preguntar, ¿tenéis conocimiento, tenéis datos de que haya habido algún nivel de afectación del coronavirus en la residencia de AFA? En principio, la situación, las noticias que tenemos es que está controlada. Constancia de que se han puesto medidas de apoyo desde la administración y de momento la situación es buena. Bien. Sois personas que habéis estado desde siempre muy involucradas en el movimiento asociativo social de Valdepeñas y de la comarca. De hecho, sois quienes pusisteis en marcha el movimiento AFA Valdepeñas. ¿Cómo contempláis esta oleada de solidaridad, de altruismo y de entrega que la sociedad civil de Valdepeñas está teniendo con iniciativas concretas, sobre todo de creación, de elaboración de material de prevención y de autoprotección para sanitarios, a la que estamos asistiendo a diario por muy diversos frentes en nuestra localidad? ¿Cómo lo contempláis? La verdad es que habiendo vivido y bebido de las situaciones de desprendimiento personal, en este caso, pues la verdad es que nos sentimos gozosos y contentos de ver cómo el voluntariado se está fomentando tanto. La verdad es que de otra manera, es decir, los mismos trabajadores, aquellos que están en el aspecto sanitario, que están en las limpiezas, que están en las residencias, están entregando altruistamente más de lo que corresponde. Es decir, si tuviésemos que decir, yo trabajo lo que gano o gano por el trabajo que realizo, en este caso estamos viendo que se está potenciando en cada persona, lógicamente, este tema altruista que está sacando, y no nos cabe la menor duda que sacará también a España de este atolladero en el que estamos. ¿Se está constatando, creéis, que esta dedicación profesional a la atención sociosanitaria y sanitaria secas es una profesión y un oficio vocacional como pocos? Por supuesto, eso siempre lo hemos tenido claro y además nosotros durante toda la trayectoria de AFA Valdepeñas, el personal que hemos tenido siempre hemos constatado que no solamente tuviese la formación específica en su tema, sino que además estuviese implicado y tuviese esa sensibilidad sin la cual, por supuesto, ni en las mejores condiciones se puede trabajar con este tipo de enfermos, porque son personas con unas características tan especiales, es mucho el desgaste que supone el trabajar con ellos. En condiciones normales puedes imaginar lo que significa ahora. Y también pensamos que hay un sector ahora mismo que quizá nos demos menos cuenta, pero son aquellas personas que no pueden, que están en las casas y con lo que esto supone. Un cuidador necesita 24 horas para estar pendiente del enfermo y no solamente para estar pendiente, sino para tranquilizarlo. El enfermo no entiende por qué no puede seguir su rutina diaria y es muy complicado. También nos consta que las familias están haciendo un trabajo y un esfuerzo ímprobo en sus domicilios. Muy bien, os tengo que preguntar, situaciones extremas a las que estamos asistiendo, como por ejemplo que efectivos de la unidad militar de emergencias encuentren dentro de una misma residencia a personas que ya han fallecido, junto con personas que están siendo, bueno, que están con vida y que están siendo asistidas. ¿En qué medida es negligencia y en qué medida es algo, no voy a decir impredecible, pero sí que haya desbordado al personal y a la plantilla de un centro concreto? Quisiera que me respondieseis si realmente aquí hay fallo, error humano o las circunstancias son más superiores de lo que puede atajar un profesional.
Bien, tenemos que irnos a casos muy concretos donde la UME ha tenido que verlo, ver en el contexto en el que está, cuidado que no estoy justificando a nadie, sino lo que estoy diciendo es que ha resultado en alguna residencia de Madrid, concretamente, donde realmente están más agobiados, no, lo siguiente, en este caso también se nos ha dado razón para ello, bueno, quiero decir, al país, en donde se ha podido ver la situación en la que estaban. Es decir, que habían llamado para el fallecimiento de una persona, habían llamado a los servicios funerarios y estos no habían podido venir. Entonces, ello de nuevo nos lleva, lógicamente, a pensar, la Fiscalía desde luego va a tomar conciencia de esa situación y ya nos dará respuesta de aquello. En algún caso concreto y mucho más cercano a Valdepeñas, es decir, Sí. dentro de la provincia, se han visto algunas deficiencias en este sentido, no de muertos estar más de 24 horas en cama junto con otros con vida, pero sí de muertes masificadas y en cambio, bueno, pues ya han tomado conciencia la administración como no podía ser de otra forma, pero una vez más, sobre todo para el tema que nos lleva de lo que es la residencia de Alzheimer en Valdepeñas, de nuevo vamos y ratificamos de que el ser un sitio pequeño, lógicamente la situación es mucho menos anómala dentro de la situación que es la que estamos teniendo globalmente, pero creemos que es una situación como lo que pretendíamos entonces, una cuestión familiar. Y en la familia, lógicamente, se necesita mucho menos personal, se necesita menos posibilidades. ¿Por qué? Porque hay mucha menos gente, no cabe la menor duda. Y de esta forma, por lo menos, queremos tranquilizar que dentro de las patologías que se tienen, la situación, por lo menos por lo que nos consta, y viendo que la administración, sea la local en la medida que ha podido ser y sea la regional, está actuando consecuentemente. Por último, es evidente que esta situación que se nos está dando no es aislada y puede volver a repetirse pasado un tiempo impredecible de cuantificar. También es un hecho evidente que va a suponer un antes y un después en los protocolos y en la manera de organizarse los servicios sanitarios y los servicios sociosanitarios. ¿En qué medida pensáis que se debe de volver a replantear, a reinventar las medidas de prevención en centros donde se presta una atención tan delicada y tan crítica? Bueno, es cierto que va a haber un antes y un después, eso lo tenemos muy claro, pero también hay que saber que las medidas, los protocolos de actuación y de prevención que hay ahora mismo son bastante rígidos. O sea, es decir, que hay un control exhaustivo de cosas que se pueden ir preveyendo. Por ejemplo, me viene a la mente el tema de la legionela, el tema que puede ser muy peligroso y que está totalmente controlado periódicamente, tanto desde los centros como supervisado por la administración, como no podía ser de otra forma. Pero hay situaciones como esta que ya desbordan todas las previsiones, pero de todas maneras entendemos que una vez superada esta situación, esta prevención, estos protocolos serán todavía más férreos. Pues Noemí Martínez, Vicente Salas, muchísimas gracias por atender a la llamada de Conecta con Valdepeñas. Gracias por vuestro testimonio, a cuidarse y un abrazo a los dos. Bueno, lógicamente también hay una cuestión que no es una sin razón que quisiéramos comentar, obviamente porque creemos que España por tantos años ha valorado todo un aspecto por lo menos espiritual y creo que tiene una razón importante la fe, es decir, la fe no la fe del carbonero, el sí porque sí o el no porque no, sino sencillamente porque creo que la fe también muestra situaciones en donde la tranquilidad, el sosiego, la paz, todo eso conforma también parte de nuestra vida y hoy más que nunca en nuestra casa y en el trabajo, aquellos que tienen que estar realizando el trabajo, también debemos seguir fomentándolo, pero con fuerza en nosotros.
Pues ahí queda el mensaje para quien lo desee recoger y aplicar, y reitero el agradecimiento. Vicente, Noemí, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Qué duda cabe que las medidas y ayudas decretadas por el Gobierno de la Nación en ayuda de las familias, de los trabajadores, de las empresas y de la investigación siguen siendo asunto de primerísimo interés, y por mucho que se desgranen, pues siempre quedan dudas y resquicios para las preguntas de las personas directamente afectadas, implicadas, trabajadores, autónomos, pymes, etcétera. En Conecta con Valdepeñas vamos a hablar con Jesús López de Lerma Galán. Él es abogado especializado en asuntos como autor y asesor de empresas, y es además periodista y profesor de universidad. Jesús López de Lerma Galán, ¿qué tal? Buenos días y gracias por atender esta llamada. Hola, ¿qué tal? Un placer el poder atenderles a sus requerimientos. Muy bien, Jesús. Asistíamos ya con días de perspectiva a las ayudas que anunció Pedro Sánchez, el presidente, ante una situación que vosotros desde vuestro despacho habéis considerado que ha desbordado cualquier previsión y cualquier reacción de un gobierno, como es la crisis sanitaria y socioeconómica del coronavirus. Se han aprobado medidas en 4 ejes, en 4 órdenes, que me interesaría mucho que desgranases para los telespectadores de Conecta con Valdepeñas. Sobre todo y en primer lugar, las ayudas destinadas a trabajadores y a autónomos y pymes. ¿Qué destacarías de ellas y cuáles asuntos crees que pueden ser objeto para la corrección o para la discrepancia? Bueno, pues lo primero que te tengo que decir es que, bueno, sabes que el 17 de marzo se aprobó un Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias que lo que pretendía era la atención un poco los problemas que se van a derivar de esta crisis sanitaria, de esta pandemia. Como mayores, se avecina una crisis económica con importantes problemas y, lógicamente, pues se está serie de medidas económicas para paliar. Este Real Decreto de medidas socioeconómicas fundamentalmente tiene varios ejes, ¿no? Tiene el de medidas laborales, tiene un eje también para ayudas a autónomos, el tema, por ejemplo, de apoyo a personas y familias especialmente vulnerables, y luego también otro tipo de ayudas relacionadas con el tema de la inversión. Dando algunos elementos, te puedo decir que, por ejemplo, en el tema de las medidas laborales, bueno, se ha destacado ese expediente de regulación temporal de empleo, el ERTE que era un procedimiento, un instrumento que ya existía anteriormente, pero que ahora es cuando ha tenido su máxima difusión, un poco por esta situación de estado de alarma, y lo que permite este ERTE, este expediente regulador temporal de empleo, es despedir de forma temporal y reducir la jornada de trabajo. Entonces, las empresas pueden optar por bien hacer este ERTE y despedir a todos los trabajadores, o por reducir las jornadas laborales. ¿Qué ventaja tiene el instrumento laboral? Pues muy sencillo, las empresas no pagarán cuotas de la seguridad social si tienen menos de 50 trabajadores. Tienen más de 50 trabajadores, solo tienen que pagar el 25%, pero son unas medidas que están supeditadas sobre todo a mantener el empleo cuando realmente pase esta situación de alarma, este estado de alarma, esta situación de crisis sanitaria, y bueno, le permite a la persona, al trabajador, pues recibir una prestación por desempleo. Esto quizás es una de las primeras medidas que en el paquete de medidas laborales podemos destacar. Jesús, te pregunto, pongámonos en el caso de una empresa que reactiva su quehacer, su función, y que recupera su plantilla en su totalidad, pero su actividad a nivel de intensidad, de volumen, de facturación, no se recupera al 100% y no puede cumplir con ese compromiso de 6 meses de mantenimiento de los puestos de trabajo de cada uno de los empleos. ¿Qué le puede ocurrir? Bueno, evidentemente ahí tendría un conflicto laboral, tendríamos que ir a la jurisdicción laboral para poder resolver. Lo que pasa es que, claro, eso es ponernos en el peor de los casos, porque
cierto que uno de los condicionantes del cliente, la razón temporal de empleo, es precisamente mantener esos puestos de trabajo. Entonces, bueno, vamos a intentar dentro de lo posible que las numerosas empresas que están cerrando en este momento puedan responder un poco a ese compromiso que acepta. Es decir, cuando se hace un ERTE, hay un compromiso de que la empresa vuelva a retomar a esos trabajadores. Y además es que esto tenemos que plantearlo así porque si no la crisis económica sería muy profunda y sería una crisis que podría superar los efectos que tuvimos en la crisis económica del 2008. Por tanto, de momento se ha producido esta situación de expediente regulador temporal de empleo que ha dejado fuera a muchos trabajadores. Esos trabajadores pueden cobrar su subsidio de desempleo, su prestación por desempleo. Y en el caso, por ejemplo, de los autónomos, es muy interesante, por ejemplo, analizar también otro paquete de medidas. Mira, por ejemplo, cuando se produce el cese de la actividad de un autónomo o se ha reducido su facturación en torno al 75%, pues van a poder pedir una ayuda extraordinaria. Por tanto, tendrán derecho a una prestación excepcional siempre que estén, digamos, al correcto pago de las cuotas de la seguridad social. También quiero insistir que todo esto es muy aleatorio. Es decir, tanto desde el punto de vista constitucional, lo que ha sido la formulación del estado de alarma, que tú sabes que solo hemos tenido dos situaciones en las que se han producido el estado de alarma, que uno fue en el año 2010 con el tema de la crisis de los controladores aéreos y ahora en el 2020 por esta crisis sanitaria cuando se ha producido el estado de alarma, por lo cual es una situación muy excepcional. Y las medidas que se están aplicando, sean tanto laborales como para autónomos, son medidas excepcionales, ¿no? Con lo cual vamos a ver un poco cómo es la evolución de este tipo de situaciones y a partir de un poco superar lo que es la crisis sanitaria, que la empresa otra vez a tener su viabilidad y empezar a trabajar y a generar su, digamos, estabilidad económica, podremos inferir consecuencias de cómo se van a desarrollar todo tipo de instrumentos laborales que estamos poniendo en funcionamiento y que, como ya le he dicho, en este Real Decreto de 17 de marzo, lo que intentan hacer es paliar la futura crisis económica que se Jesús, hay otro motivo de controversia o al menos de duda en el gran colectivo de los autónomos de nuestro país. Se habla, como acabas de comentar, de que podrán acceder a una ayuda cuando hayan visto disminuir su cifra de negocio un 75%. Pero algunos hacen la lectura del Real Decreto en el sentido de que esa caída tan tremenda de 3/4 partes de su negocio tiene que haberse producido en febrero, cuando todavía no existía crisis, y no en marzo, que es cuando realmente los negocios se han venido abajo. ¿Esto es así? Y en su caso, ¿qué tienes que comentar al respecto? Vamos a ver, la información que nosotros estamos haciendo es explicar el Real Decreto, es decir, cómo la casuística es muy variada y evidentemente no puedo dar solución a todo tipo de problemas que se van a producir. Pero sí quiero dejar una cosa clara. Nosotros lo que estamos explicando es el Real Decreto de marzo y qué medidas. Es decir, ese propósito de intenciones que tiene el Gobierno. Cosa de que se van a encontrar muchos trabajadores y muchos para hacer viable todas estas medidas que a nivel teórico aparecen muy interesantes en el Real Decreto, pero que luego tienen una complejidad de efectos prácticos, porque a nivel profesional nos consta, por lo que nos llega al despacho, que muchas de las personas que están intentando poner en marcha estas ayudas están teniendo serios problemas. Entonces, bueno, realmente es lo que te puedo decir, Julián. Te puedo explicar cómo es ese Real Decreto, qué medidas ha sacado el Gobierno, pero no puedo ir más allá desde el punto de vista de que al final hay una serie de condicionantes burocráticos, hay una serie de cuestiones administrativas que se tienen que revisar desde las autoridades que llevan todo este tipo de situaciones laborales y que son ellos los que van a verificar si tienen las funciones para activar las ayudas o no. En función de todo eso, es una complejidad también añadida a esta situación de crisis que tenemos en estos momentos. Cuestiones también a desgranar serían el montante principal, el más voluminoso de las medidas de ayuda a las empresas a partir de 100.000 millones de euros en avales a empresas, que se complementarían con hasta otros 100.000 millones de euros procedentes del sector privado, según anunció el presidente. Aquellas empresas, microempresas, que estén abocadas a precisar de este soporte,
de este recurso, ¿cómo habrían de proceder? ¿Cómo habrían de recurrir a ellas, a tramitarlas? Bueno, pues básicamente se tienen que dirigir a los organismos oficiales. En este caso, el Instituto de Crédito Oficial va a destinar unos 10 euros para dar más crédito. Claro, esto es una medida para pues eso, intentar paliar dentro de lo posible los efectos negativos económicos que se están produciendo. La fórmula, pues, es decir, el Real Decreto solo marca las directrices, que es lo que yo te puedo explicar. Pero el funcionamiento interno de cómo se van a aplicar todas estas medidas que recoge el documento legal es una cosa que se va a ver en el día a día. Es decir, que las empresas pueden ir al Instituto de Crédito Oficial a solicitar información y revisar si tienen los condicionantes para poder hacer frente a esos créditos que van a hacer. No obstante, tampoco vamos a engañar. Es decir, son créditos. Los créditos, como tú muy bien sabes, pues al final entran en la dinámica de que el Estado te va a adelantar un dinero, te va a prestar un dinero, pero eso vas a tener que negociarlo, es decir, vas a tener que devolverlo. Con lo cual, mucha prudencia. ¿Por qué? Porque volvemos a caer en otro de los errores. Una línea excesiva de créditos puede hacer a un tejido empresarial importante caer en altos niveles de endeudamiento. Y eso tampoco sería bueno. Por lo cual aquí hay que ser muy justos en las medidas que vamos a tomar, en el sentido de que son ayudas, el Estado lanza que se produzca una situación de desequilibrio económico que nos aboque a una crisis económica de gran envergadura, pero lo que sí está claro también es que todas estas medidas responden a una serie de criterios y de requisitos que tienen los organismos oficiales, que si los cumples te la concederán, pero que si no, te la van a dar. ¿Vale? Entonces, en línea con esto, Jesús, perdón. A esos oficiales a buscar ese tipo de soluciones, que son los que le van a poder informar más adecuadamente. Sí, en línea con esto y por último, el aplazamiento de las obligaciones tributarias. ¿Qué datos conviene tener en cuenta a la hora de recurrir a estos aplazamientos? Mira, pues dentro del tema de medidas que ha tomado, por ejemplo, el Gobierno en este Real Decreto, pues, por ejemplo, saben que se van a suspender las y los plazos de pagos de deudas tributarias. Pero bueno, nos deja una moratoria, nos deja un tiempo hasta finales de abril. Posiblemente, si el estado de alarma se sigue prolongando, si nos encontramos con situaciones más complejas, pues a lo mejor todo esto se puede alterar en otro Real Decreto. Y luego, por ejemplo, también hay una medida que me parece muy interesante, y es que se prorroga automáticamente lo que es el subsidio por desempleo. Y también aquellos que sean los mayores de 52 años, es decir, se van a prorrogar sin necesidad de que tengan que hacer nuevas solicitudes. Asimismo, las personas que tengan el documento nacional de identidad caducado, que sepan que también se ha producido una prórroga automática hasta el 13 de marzo del año que viene, del 2021. Bueno, estos son un poco las normas. Y luego hay otro aspecto importante que no quisiera dejar o obviar dentro de este decreto, que es el apoyo que van a recibir las personas especialmente vulnerables, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, que también hay una moratoria de pago de hipoteca para esas personas vulnerables, pero tienes que acreditar, pues, bueno, pues que has perdido el trabajo o que si eres autónomo tienes unas pérdidas que superan el 40% de tu facturación. Y luego lo que sí se ha dejado muy claro y es que se prohíbe también todo eso lo que es el corte de suministros básicos como agua, luz, gas, pues para las personas especialmente vulnerables, y todo lo que prohíbe el corte de las telecomunicaciones y de Internet, ¿no? Fíjate que esto es muy importante porque gracias un poco a las telecomunicaciones podemos realizar esta entrevista. Pero, por ejemplo, a mí me permite seguir dando clase a mis estudiantes de la Universidad en Madrid. Y eso es fundamental, es decir, que el suministro que tenemos de Internet y nuestras telecomunicaciones puedan funcionar. De hecho, yo creo que ahora es cuando estamos viendo realmente la importancia que tiene para nuestra sociedad el tener nuestras redes. Por último, que es el paquete de medidas, no quisiera tampoco obviar que un poco con esta crisis sanitaria se han destinado de fondos públicos 30 millones de euros
para la investigación. Y esto es muy importante también que lo tengáis en cuenta, porque ahora es cuando se empieza también a tomar en alza la gran labor que, por ejemplo, se realiza desde las universidades para investigar muchos problemas y muchas cuestiones relacionadas con aspectos muy puntuales como son los problemas sanitarios. Y entonces, bueno, pues ahora se han destinado y a participar. Bien, Jesús. Sí, no sé si te estábamos escuchando o se había cortado la comunicación. Bien, Jesús López de Lerma Galán, muy agradecido por tu intervención, sin duda esclarecedora. Qué duda cabe que vamos a tener que seguir muy pendientes de las sucesivas decisiones del Gobierno, porque ese Real Decreto luego se ha visto ampliado y ha sido sujeto también de sucesivas decisiones y modificaciones. Muchas gracias por tu intervención y estaremos también pendientes de volverte a llamar en lo sucesivo, porque muchos nos tememos que este programa que ha surgido con la crisis, pues no va a ser efímero. Muy agradecido. Pues yo, Juan, os agradezco a vosotros vuestro interés y sobre todo sí quisiera aprovechar ya en estos últimos minutos para prestar mi apoyo y reconocimiento a profesionales sanitarios, a los profesionales sanitarios de España y especialmente de la provincia y de nuestra localidad, porque creo que están haciendo un gran trabajo y es muy importante que todos los profesionales, los compañeros periodistas que salimos a los medios de comunicación, hagamos este reconocimiento público. Así que muchas gracias a ellos. Una labor infinita, desde luego. Jesús, lo dicho, un cordial saludo y gracias por tu intervención. Bien, pues hemos llegado al final del programa Conecta con Valdepeñas en el 12º día de confinamiento domiciliario y quisiéramos, antes de despedirnos, compartir con ustedes pues algunos de los mensajes que nos han llegado vía WhatsApp y que consideramos que son de utilidad. Uno de ellos, un telespectador nos reenvía consejos de lo que no se debe hacer a la hora de intentar desinfectar nuestro hogar o los puntos más de mayor interés de limpieza. Nos dicen que no se nos ocurra mezclar lejía con vinagre porque generaremos un gas cloro bastante tóxico. Más tóxico aún, mezclar lejía con amoníaco, que yo creo que ya es el colmo de la exageración, porque generaremos también un compuesto químico extremadamente tóxico. Tampoco mezclar lejía con alcohol. Entonces generaríamos cloroformo y tampoco es muy recomendable. Y por último, tampoco mezclar agua oxigenada con vinagre porque generaremos un ácido muy corrosivo y son datos y consejos que tenemos que recordar mientras estemos o mientras queramos desinfectar las diferentes estancias de nuestro hogar. Vamos a despedirnos con un vídeo que nos ha enviado Rosa Martínez, la propietaria de la peluquería canina Pelijas, en el Paseo de Luis Palacio, que le agradecemos porque nos van a dar en este vídeo unos consejos muy prácticos, muy útiles para convivir en este tiempo que también nos sobra algo de tiempo con nuestra mascota para tenerla más aseada, más sana y menos expuesta a diferentes posibilidades de infección. Muchas gracias por acompañarnos y les emplazamos al próximo programa de Conecta con Valdepeñas. Hasta la vista. Hola, soy Rosa de la peluquería canina Pelijas y os voy a preparar unos poquitos vídeos cortos para que mantengáis a los perros en estos momentos que estamos en casa y que tenemos tiempo sin nudos, para luego no tener que rasurarles mucho porque el pelo les hace falta como protección de frío y de calor y de un montón de enfermedades de piel. Entonces, empezamos. Para cepillarlos bien, lo primero es humedecer. Se prepara en un pequeño, tengo aquí esto, en un pequeño bote que tenga difusor, le ponéis un poquito, yo tengo proteína porque le da volumen, le ponéis un poquito y luego lo llenáis de agua caliente, lo movéis bien y lo humedecéis. Si no tenéis en casa, pues le podéis poner un poquito de crema suavizante de humanos, que no le llega a la piel porque tenemos distinto pH, pero bueno, en estos momentos puede valer. Entonces, humedecéis bien el pelo
y levanta, y dejáis que absorba un poquito, que lo coja. Entonces, una vez empezáis a peinar, que absorba, empezáis a peinar despacio. Yo tengo una carda flexible, pero si tenéis una carda normal o un cepillo, lo que tengáis en casa en estos momentos, empezáis a peinar por un lado, por el otro. Como ya está húmedo, el pelo no se corta y las puntas no se abren, entonces es mejor. Si queréis darle volumen a la pata, lo peináis a contrapelo. Si no se deja sujetar la pata porque tenga mucha sensibilidad, pues la dejáis que apoye en el suelo, en la mesa, y la peináis hacia abajo por todos los sitios, incluso por dentro, por las axilas, que ahí es donde más nudos se le hacen. Entonces, como los perros no hacen el movimiento como nosotros de los hombros, se tiene que elevar hacia adelante. No abráis así porque este es un movimiento muy incómodo y entonces no os deja, le hacéis daño. Hacia adelante. Y así podéis peinar la pata por todos sitios. Tranquilamente. Por un lado, por otro y por otro. Luego, si tiene nudos, algún nudo, mira, acércate. Tenéis que ir levantando capas. Vais levantando la capa y vais peinando. Si tiene un nudo aquí, es mejor ir peinando por capas. Si tiene nudos, si no tuviera nudos, pues nada, le peináis tranquilamente y ya está. Bueno, ya está. Esta perra es buena porque está acostumbrada a peinarse a diario, pero entiendo que muchos perros no. Lo mejor es que lo pongáis en lo alto de una mesa, porque si lo hacéis en el sofá se lo toman un poco a cachondeo. Y también es recomendable en algunos perros, para que sea mejor el momento, que tengáis unas chuches y conforme vayáis peinando le vais dando chuches. Y si no se dejan, que alguien lo sujete, que algún familiar os ayude y que lo sujete de la cabeza y le van acariciando mientras otro le va peinando. Es importante que llevéis un orden, que dejéis la cabeza por al final o las patas, que es lo que menos le gusta, y empecéis por el lomo, que es lo que más le gusta, las patas de atrás, la colita. Hay que peinar también bien la parte de abajo, la barriga, y al final pues termináis con la cabeza y con las patas de delante. Bueno, esto es el cepillado. Importante humedecer antes de peinar para que no se corte el pelo ni se abran las puntas, y hacerlo con mucha paciencia, mucha tranquilidad, porque ahora tenemos tiempo, y hacer un refuerzo positivo de esto y dándole chuches.